La taxonomía, nada menos, nada más, es un orden que se le da a todos los seres vivos con finalidad de estudiarlo, ya que hemos aprendido que el estudio de los seres vivos es muy importante y entre ellos muchos científicos y comunidades científicas al estudiar de una forma más minuciosa todos estos organismos hemos aprendido. De hecho, las aves dieron ese incentivo para que se cree lo que es ahora esa naviera aerodinámica que nosotros tenemos. Y según los científicos seguimos aprendiendo. Se está viendo patrones de muchos animales que utilizan su energía biológica y que lo gastan menos. Y eso están tratando de poner, por ejemplo, en el caso de los aviones. Para que tú te puedas dar cuenta de la importancia de estos seres vivos, está clasificado, ¿sí?, todos los organismos por cajones, por decirlo así, o por pisos, que aquí tenemos de una forma gráfica, la especie, aquí he tocado el hombre, ¿no? Se nos dice que somos Homo sapiens, género Homo, mira, Homo, y tenemos la especie Sapiens, tenemos de la familia de los homínidos, y así sucesivamente somos primate, y a medida que vamos escalando, vamos emparentándonos con otros organismos, ¿sí? Hasta decir el reino animal. Por eso cuando decimos animal no es ofensivo, ¿sí? De hecho, somos animales, lo que nos diferencia es que somos racionales, inteligentes y tenemos neuronas. De hecho, van a aprender en los otros años que los otros animales también tienen neuronas. Lo que pasa es que nosotros tenemos razonamiento, que es muy diferente, ¿sí? Bien, vamos a hablar acerca de la clasificación que hizo Linneo. Él fue uno de los que primeramente estudió, ¿sí?, la clasificación y pudo diferenciarlo en dos, ¿sí?, animal y vegetal. Algo muy sencillo, pero le sirvió para dar esa luz a la otra, a los demás científicos, a la comunidad científica, para que vayan formando más taxonomía. Bien, Linneo establece las bases de la taxonomía. ¿Para qué? Para formar y dar nombres, ¿sí?, a todos estos organismos, que inclusive hasta en la actualidad se sigue manteniendo. De hecho, las plantas, los animales, se dan nombres científicos. No sé si alguna vez ustedes escucharon. Yo estudié varias veces semestres de agronomía y se decía sea maíz. Bueno, uno reconoce que es el maíz porque tiene una similitud, pero son nombres latinos que se utilizan para poder identificar una especie. Porque recuerden que dentro de una población hay una variabilidad. ¿Sabían ustedes que, hablando del maíz, hay una variación increíble de maíz? Solamente para que tú puedas ver por qué se debería haber clasificado, porque un maíz hay el de la sierra, hay de la costa. Y si alguien de ustedes alguna vez sembró un maíz, o tiene alguna quinta, una finca, o alguien tiene algún familiar de maíz, cuando dicen, ¿sembraste maíz? Sí, pero ¿de qué variedad? Imagínate, dentro de una especie existen variedades. Entonces fue muy necesario para Linneo, que vivió hace muchos años, que había más diversidad de organismos, pues clasificarlo. Bueno, la taxonomía determina que los seres vivos deben agruparse en conjuntos o taxones. ¿Para qué? Para poder estudiarlos. Debemos tener un punto de partida y eso es lo que hizo Linneo y prácticamente hasta el día de hoy está vigente. La especie es el punto de partida en este caso. Por ejemplo, si hablamos del hombre, nosotros somos Homo sapiens. Homo es género y especie es sapiens, ¿sí? ¿Por qué? Y aquí está lo interesante, que involucramos a la evolución, porque se dice que nosotros venimos de un ancestro común, por lo cual esa diferenciación, esa adaptación o la selección natural que nosotros hemos visto, hubo una diferenciación o variabilidad o especiación, y como somos millones de especies, estoy tocando ahí a los insectos que son millones, y ahí nos incluimos nosotros también como animal, debían de diferenciar, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de especie, porque tenemos una particularidad, nos podemos nosotros reproducir. Una especie tiene algo en común, que pueden eh, aparearse y pueden ser fértiles. Bueno, el siguiente párrafo lo que nos hace ver es de dónde proviene el término especie, género, familia, orden, clase, filo, reinos y dominio. Yo lo pongo de una forma sencilla y visual, ¿sí? Significa que un grupo de especies nos da un grupo de género. Un grupo de género nos dan familia, familia nos dan orden, orden nos dan clase, y así como tú te das cuenta. ¿Qué quiere decir esto?
que a partir del reino animal que tomó el Linneo, hubieron científicos que subdividieron, ¿sí? Y lo fueron poniendo en orden, por decirlo así, hasta llegar a poder especificar a un organismo, ¿sí? Como en el ser humano, aquí lo pongo el Homo sapiens. Para que tú puedas entender por qué es básico e importante, todos los que llegamos a estudiar alguna vez botánica o si vamos a seguir biología, vamos a escuchar nombres científicos y debemos determinar que esto es gracias a que se ha podido hacer, ¿sí? Una nomenclatura binomial. ¿Qué es esa nomenclatura binomial? Los científicos se han dado cuenta de que para nosotros dar un nombre propio a un ser vivo, que tú ves ahí que hay papa, por ejemplo, hay maíz, que son plantas, necesitamos utilizar el nombre de la especie y el género. Por ejemplo, algo común. Mi nombre es Leonardo, apellido Navarrete. Cuando alguien estamos en una reunión familiar y dice Navarrete, todos regresamos a ver, porque todos somos de la misma familia, ¿sí? Pero cuando alguien dice Leonardo Navarrete, ya obviamente se dirige a una sola persona. De igual forma, acá, género es un grupo, por lo cual necesitamos identificarles con su nombre, por decirlo así. Y el nombre es la especie. Cuando tú ves este recuadro que lo ves en la página 92 de tu libro, se le nombra, por decir así, el apellido primero y después el nombre. Aquí tenemos Solanum es género y Tuberosum es especie. En el ser humano, Homo es género y Sapien es especie. Y así sucesivamente. Por eso dice, la nomenclatura binomal forma el nombre científico de cada especie. Entonces, cuando tú vayas en un libro y veas biología, te darás cuenta que este es el nombre por el cual se identifica a nivel mundial, porque los nombres comunes pueden variar. En muchas partes nos vamos, por ejemplo, ahí a la India, y tú le dices, me enseñas la papa. No la conocemos aquí. Pero papa es un tubérculo, le comienzas a explicar, pero si tú le preguntas de la Solanum tuberosum, esa sí la conocemos. Ese es el nombre a nivel mundial, a nivel internacional. Así se conoce a la papa. Es decir, se la puede identificar en cualquier parte del mundo. Sea maíz, si tú vas a Brasil y tiene otro idioma y le preguntas por sea maíz, que es en latín, que es a nivel mundial, que se conocen los nombres científicos, él te dice, aquí está. ¿Sí? ¿Entendemos la idea? Entonces, esa taxonomía que tú ves ahí se ha dado para poder clasificar a todos los seres vivos de acuerdo a características fenotípicas, genotípicas de cada organismo. Por ejemplo, aquí lo hizo de una forma sencilla. Mira tu libro en el encabezado en el dibujo. Por ejemplo, animales aéreos, los que tienen esas estructuras análogas, ¿sí? Todos tienen alas. Puedes ver ahí, y se los puso en aéreo, vamos con los terrestres y los acuáticos. De hecho, la clasificación taxonómica permite identificar a un organismo dentro de un reino, ¿sí? Considerando algunas cosas. Por ejemplo, se consideran las células. Si los científicos fueron a ver las células en algunos organismos, y tú te acuerdas que en las bacterias son procariotas, son los desprovistos de núcleo. Más acá tenemos las eucariotas, las que tienen núcleo. Y aquí involucramos a plantas, animales y nosotros. Así sucesivamente. Denme un segundo. De igual forma se tuvieron otras características, por ejemplo, la nutrición. En la nutrición ustedes ya reconocen por ciencias naturales de que nosotros somos heterótrofos y hay otros organismos que son autótrofos. La diferencia es de que algunos crean su propio alimento y los otros necesitamos para poder adquirir lo que es materia y energía. Si nosotros no recibimos materia y energía, moriríamos, pero hay otros organismos que lo generan con su propia biología. Por otro lado, la formación de tejidos, también el tipo de digestión. Gracias a todas esas características individuales y particulares de cada organismo, se fue haciendo esa diferenciación que se llama taxonomía. Aquí vamos al tema evolutivo. Según Charles Darwin, pues ha mantenido esta idea, ya que suponemos, repito esto, de que él nos hace ver que somos provenientes de un solo ser,
¿sí? Y de hecho, por toda esa adaptación o proceso evolutivo, generó una variabilidad. Léame, por favor, aquí, Nati, justamente en este corchete que he puesto aquí, a partir que dice el ser humano. El ser humano. El ser humano y el resto de formas de vida somos parientes en algún grado, debido a los ancestros comunes del pasado. Ajá. ¿Qué es lo que dijo Charles? Dice que nosotros somos emparentados a todos los organismos, o sea que algún rato nosotros en el árbol genealógico fuimos emparentados a un murciélago, fuimos emparentados a una estrella de mar, fuimos emparentados a una tortuga en la línea evolutiva. Entonces, a medida que este abanico se fue abriendo, ya necesitaban identificar a cada organismo. Por eso dice, la clasificación biológica actual está basada en la teoría evolutiva y utiliza las características que reflejan el grado de parentesco evolutivo entre los grupos de seres vivos. ¿Qué pasó? A medida que estos fueron ya diferenciándose y fueron haciendo especies, necesitamos encajarlos y ponerlos en un grupo. Es como cuando tú tienes en la cajonera o en el ropero, aquí van las medias, aquí va la camisa, aquí van los pantalones. Cuando tú quieres irte a vestir, ya sabes inmediatamente. Coges las medias, coges el bikini, y tú ya sabes porque estás ordenado. Pero si eres desordenado, como nosotros los varones, la mayoría, no sabemos dónde están las cosas y dónde está esto, dónde está lo otro. ¿Te das cuenta? Entonces, para eso sirve la taxonomía. Organizando todos los organismos se pudo dar un estudio más minucioso de cada uno de ellos. Bien, y aquí de una forma gráfica se ha puesto para explicar lo que es la taxonomía. ¿Sí? Al igual que nosotros organizamos todas las cosas para poderlas encontrar en su lugar, nosotros la taxonomía también la utilizamos con la finalidad de clasificar y organizar a todos los seres vivos. Los científicos se basan en características de los seres vivos para poderlos clasificar. En muchos de los casos, como hemos podido ver, la mariposa se ha adaptado, la melatonina que ellos han generado en sus alas, ha habido la variabilidad de colores, pero esto también da un producto de diferentes especies. Si yo les pongo a recoger las mariposas que hay aquí en Santo Domingo, cuando estábamos en la escuela, recuerdo que nos mandaban a hacer ese trabajo y no nos alcanzaba ni siquiera una triple, porque era una variabilidad enorme y cada una en sí era una especie. Es que ahora ya casi no lo ves, pero solamente demuestra que visites a una quinta y ves una variación increíble. Estos científicos, ¿sí?, se llaman taxónomos y la ciencia se llama taxonomía. Bien, aquí están los rasgos que cada uno de ellos utilizó para poder hacer una diferenciación. Morfología. Aquí vamos a los que les mencioné de las alas. Hace referencia a la forma o apariencia que poseen algunos organismos de forma estructural, fenotípicamente. ¿Qué quiere decir fenotípico? Todo lo que se ve, ¿sí?, de un organismo. En este caso, la analogía que son las alas. Aquí tengo un murciélago, aquí tengo un loro, acá tengo una mariposa. Simplemente dijeron, a ver, este de aquí tiene una estructura similar, vamos a encajarlo en un grupo. También se dieron cuenta ellos y estudiaron la fisiología. La fisiología es nada menos que todo lo que está dentro de un organismo. Y aquí, por ejemplo, ellos vieron la forma de respirar. Aquí he puesto algunos gráficos para que ustedes los puedan ver de forma visual. Cuando están hablando de morfología, se habla de la apariencia, analogía en cuanto a las alas. Aquí tengo un loro, aquí tengo una mariposa, tengo una mosca y tengo un murciélago, que son muy diferentes, pero ¿qué es lo que hicieron los taxónomos? Vieron que este grupo de organismos tenían alas y lo clasificaron como tal. Cuando estamos hablando de fisiología, se estudió las partes internas. Por ejemplo, ustedes sabían que todos los animales no tienen pulmones. Aquí tenemos, por ejemplo, una ballena, tenemos un delfín, pero dentro de los animales acuáticos son los únicos que tienen pulmones. Y ahí el resto no tienen pulmones, pueden respirar. Un anfibio. Un anfibio no solamente respira por la piel, aquí lo han puesto por la piel, tiene las branquias y también tiene pulmones. El pez, por las branquias, por las agallas. Los insectos, por las tráqueas, que son tubos tubulares donde ellos
reciben por un oráculo lo que es el oxígeno y transportan el dióxido de carbono. Bien, chicos, regresamos al próximo Zoom.